El sonido de la tierra cayendo sobre la madera fue lo único que Ana escuchó con claridad aquella tarde. No lloró frente a los demás. Se quedó de pie, con las manos cruzadas sobre el abrigo negro, mirando cómo los hombres del pueblo terminaban de cubrir la tumba de Tomás, su esposo, el hombre con quien había compartido 32 años de vida. Alrededor, los vecinos hablaban en voz baja, algunos la abrazaban, otros simplemente le apretaban la mano sin decir nada. Ana solo quería que todo terminara pronto, no porque no sintiera dolor, sino porque el dolor que sentía era tan grande que necesitaba estar sola para poder cargarlo sin que nadie la viera derrumbarse. Antes de continuar con esta historia, quiero decirles algo que siempre me alegra preguntar. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? Me encanta saber quién me acompaña del otro lado, así que si gustan, cuéntenme en qué ciudad o país se encuentran mientras seguimos con este relato. Ahora sí, volvamos a Ana. Los días posteriores al entierro fueron extraños. La casa, que durante tantos años había estado llena de ruidos, de pasos, de la voz de Tomás llamándola para el desayuno o para preguntarle dónde había dejado las llaves, ahora estaba en un silencio que dolía en el pecho. Ana se levantaba temprano por costumbre, aunque ya no tuviera que preparar el café para 2 personas. Se sentaba en la cocina, miraba la silla vacía frente a ella y respiraba hondo antes de empezar el día. Su hija, Marcela, la llamaba todas las mañanas desde la ciudad donde vivía con su esposo y sus 2 hijos. Le insistía en que fuera a quedarse con ella una temporada, que no era bueno estar sola en ese momento. Pero Ana siempre respondía lo mismo. Necesitaba tiempo, necesitaba estar en su casa, rodeado de las cosas que le recordaban a Tomás, aunque doliera. Su hijo menor, Andrés, vivía más cerca, a solo 40 minutos, y pasaba a verla los fines de semana, aunque su trabajo en la fábrica le dejaba poco tiempo entre semana. También estaba su cuñada, Gloria, hermana mayor de Tomás, una mujer de carácter fuerte que desde siempre había tenido opiniones firmes sobre cómo debían hacerse las cosas en la familia. Gloria llegó al pueblo apenas se enteró de la muerte de su hermano, y se quedó casi 2 semanas en la casa de Ana, ayudando con los trámites, con las visitas de los vecinos, con todo lo que implica despedir a alguien. Pero también, con el paso de los días, empezó a insistir en que Ana debía vender la propiedad, mudarse a la ciudad con alguno de sus hijos, dejar atrás esa casa grande que ya no tenía sentido mantener sola. «Esta casa es demasiado para ti, Ana. El terreno, el granero, el jardín, todo eso requiere trabajo y ya no tienes quien te ayude», le decía Gloria, sentada en la cocina con su taza de café, siempre a medio terminar. «Deberías pensar en tu futuro, no quedarte aquí aferrada a los recuerdos». Ana escuchaba con paciencia, pero por dentro sentía que aquellas palabras, aunque bien intencionadas, no comprendían lo que ella necesitaba en ese momento. No estaba lista para abandonar la casa donde había construido su vida, donde cada rincón guardaba una historia, un aroma, un recuerdo de las risas y también de las peleas que habían compartido con Tomás durante tantos años. «Gracias por preocuparte, Gloria, pero necesito tiempo antes de tomar decisiones tan grandes», respondía Ana, siempre con calma, aunque por dentro sintiera que la insistencia de su cuñada le pesaba más de lo que dejaba ver. Los vecinos también hicieron su parte durante esas primeras semanas. Doña Carmen, que vivía en la casa contigua desde hacía casi 20 años, pasaba todas las tardes con algún pretexto, un poco de pan recién horneado, una planta que quería regalarle, o simplemente ganas de conversar un rato para que Ana no se sintiera tan sola. El señor Bautista, dueño de la tienda del pueblo, le enviaba con su nieto los mandados que ella necesitaba, sin cobrarle el servicio, como un gesto silencioso de solidaridad ante la pérdida. Así es la vida en los pueblos pequeños. El dolor de uno se convierte, de alguna manera, en la responsabilidad de todos. Fue una tarde de jueves, casi 3 semanas después del entierro, cuando Ana decidió que ya era momento de ordenar la casa. No podía seguir dejando las cosas de Tomás intactas para siempre, como si esperara que él regresara. Empezó por el armario del cuarto, donde guardó su ropa en cajas para donar a la iglesia del pueblo. Después revisó los cajones del escritorio, encontrando papeles, recibos viejos
y una fotografía de los dos el día de su boda que la hizo detenerse varios minutos con los ojos llenos de lágrimas. Pero había un lugar en la propiedad que Ana no había tocado y que en realidad nunca había podido tocar durante todos esos años. El granero al final del terreno, junto al viejo nogal que Tomás había plantado poco después de casarse. Ese granero siempre había estado cerrado con llave. Desde que Ana lo conocía, Tomás guardaba esa llave en su bolsillo y jamás, en más de 3 décadas de matrimonio, le había permitido entrar. Al principio, cuando eran jóvenes, Ana bromeaba con eso. Le decía que parecía que escondía un tesoro allí dentro. Con el paso de los años, dejó de preguntar. Supuso que era simplemente su espacio, su rincón de hombre, donde guardaba herramientas viejas, quizás algún proyecto de carpintería que nunca terminó, o simplemente el desorden que a los hombres de campo les gusta acumular sin que nadie los moleste. Ahora que Tomás ya no estaba, esa puerta cerrada se había convertido en el último rincón de la casa que Ana no había enfrentado. Y aunque una parte de ella quería dejarlo tal como estaba, otra parte, más fuerte, sentía que debía terminar de ordenar todo antes de decidir qué hacer con su vida de ahora en adelante. Buscó entre las cosas de Tomás hasta que encontró un manojo de llaves viejas en el cajón de la mesita de noche. Ninguna tenía forma de abrir la cerradura del granero, que era distinta, más gruesa, más antigua que las demás. Pensó en pedirle ayuda a Andrés para forzar la puerta, pero al final decidió ir al pueblo y buscar al cerrajero, don Ernesto, quien conocía a Tomás desde que ambos eran jóvenes. Don Ernesto llegó esa misma tarde con su caja de herramientas y después de examinar la cerradura durante varios minutos, soltó una risa breve. Esta cerradura la mandó a hacer especialmente Tomás, hace muchos años. Recuerdo que me pidió el modelo más resistente que tuviera, uno que no se pudiera forzar fácilmente. Le pregunté para qué necesitaba algo así en un simple granero, y él solo me dijo que quería estar tranquilo. Ana sintió un nudo extraño en el estómago al escuchar eso, pero no dijo nada. Observó en silencio cómo don Ernesto trabajaba con destreza hasta que, después de casi una hora, la cerradura finalmente cedió con un chasquido seco. «Ya está, doña Ana. Puede entrar cuando guste». Ella le agradeció, le ofreció un café que él rechazó amablemente por tener que atender otro trabajo, y se quedó sola frente a la puerta del granero, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Empujó la madera vieja, que chirrió como si llevara años sin moverse, y entró. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por los rayos de luz que se colaban entre las tablas del techo. Ana buscó el interruptor de la pequeña lámpara que colgaba del centro, y cuando la luz se encendió, se quedó inmóvil. No era un desorden de herramientas viejas, no era un taller de carpintería abandonado. Era un espacio ordenado, limpio, con estantes de madera construidos con cuidado, y sobre ellos, decenas de cajas etiquetadas con una letra que Ana reconoció de inmediato. La letra de Tomás. Se acercó despacio, casi con miedo de tocar algo, como si aquel lugar guardara un secreto que no le correspondía descubrir. Tomó la primera caja, la abrió y encontró cartas. Muchas cartas, todas dirigidas a un nombre que ella jamás había escuchado en boca de su esposo. Rosa Delgado. Ana se sentó en un banco de madera que había junto a los estantes, con la caja sobre sus piernas, y comenzó a leer. Antes de continuar contándoles lo que Ana encontró, aprovecho para agradecerles que sigan aquí conmigo. Si es la primera vez que nos escuchan, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar cada día a acompañarme con estas historias. Ahora sí, sigamos con Ana y su descubrimiento. Las primeras cartas eran de hacía más de 25 años. Estaban escritas por Tomás, aunque nunca habían sido enviadas, o al menos eso parecía, porque estaban guardadas junto con las respuestas de esa mujer, Rosa. En ellas, Tomás hablaba de un compromiso, de una promesa que había hecho, de la responsabilidad de cuidar a alguien llamado Mateo. El corazón de Ana empezó a latir con fuerza. Su mente, de inmediato, viajó a los peores pensamientos posibles. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ese niño llamado Mateo? ¿Había Tomás tenido otra familia, otra vida paralela a la que ella conocía durante todos esos años de matrimonio? Siguió leyendo con las manos temblando
buscando alguna palabra que confirmara lo que empezaba a temer. Pero mientras avanzaba en las cartas, algo no encajaba con la historia de una infidelidad. Tomás nunca hablaba de amor hacia esa mujer, nunca usaba palabras cariñosas más allá del respeto. Hablaba en cambio de dinero enviado cada mes, de la escuela de Mateo, de una deuda que sentía que debía pagar, aunque nunca explicaba con claridad de qué deuda se trataba. Una de las cartas, fechada hacía casi 20 años, decía lo siguiente, en palabras que Ana repitió en voz baja, sola en aquel granero. Rosa, entiendo tu orgullo, y respeto que no quieras aceptar más de lo necesario. Pero yo hice una promesa, y pienso cumplirla mientras viva. No es caridad, es lo que le debo a tu esposo, y no hay cantidad de dinero que pueda pagar lo que él hizo por mí aquella noche. Que Mateo termine sus estudios es lo mínimo que puedo ofrecer. Ana se quedó mirando esas palabras durante varios minutos. Aquella noche. ¿Qué noche? ¿Qué había pasado entre Tomás y el esposo de esa mujer que le generara una deuda tan grande como para sostenerla en secreto durante más de 2 décadas? Siguió revisando la caja y encontró, al fondo, un recorte de periódico amarillento por el tiempo. Era una noticia de un accidente ocurrido en una mina de la región, hacía más de 30 años, donde varios trabajadores habían quedado atrapados tras un derrumbe. Entre los nombres mencionados como rescatados estaba el de Tomás. Entre los nombres de quienes no lograron salir con vida, estaba el de un hombre llamado Ricardo Delgado. Ana recordó de pronto algo que Tomás le había contado alguna vez, hacía muchísimos años, al inicio de su relación, cuando ella le preguntó por una cicatriz que tenía en el hombro. Él le había dicho de forma breve, casi evitando el tema, que había trabajado un tiempo en las minas cuando era joven, antes de conocerla, y que había tenido un accidente del que prefería no hablar. Ana nunca insistió. Ahora entendía que ese accidente había sido mucho más que eso, y que dentro de él cargaba un peso que jamás compartió completamente con ella. Guardó las cartas de nuevo en la caja, se levantó y siguió revisando el resto del granero. Encontró más cajas, cada una organizada por años. En una de las últimas, más reciente, encontró una libreta de ahorros a nombre de Tomás, con depósitos mensuales constantes durante más de 20 años, todos dirigidos a una cuenta bancaria que no era la de ella ni la de sus hijos. También encontró una fotografía, algo más nueva que las cartas, donde aparecía un joven de unos 25 años, de pie frente a lo que parecía ser un pequeño taller mecánico, sonriendo con orgullo. En el reverso, con la letra de Tomás, estaba escrito: Mateo, el día que abrió su taller. Ricardo estaría orgulloso. Antes de salir del granero, Ana revisó una caja más, la más antigua de todas, ubicada en el rincón más alejado del estante. Dentro encontró un casco de minero, gastado y con el barniz desgastado por el tiempo, junto con una tarjeta de identificación laboral a nombre de Tomás, con una fotografía donde apenas parecía tener 22 años. Había también una medalla pequeña, de esas que entregan los sindicatos mineros a los trabajadores rescatados en accidentes, guardada dentro de un pañuelo bordado con las iniciales RD, que Ana comprendería más tarde que correspondían a Ricardo Delgado. Con esos objetos entre las manos, sintió que empezaba a formarse una imagen distinta de Tomás. Una imagen que iba más allá del hombre tranquilo y trabajador que ella había conocido durante su matrimonio. Antes de que ella llegara a su vida, existía otro Tomás, joven, marcado por una tragedia que jamás mencionó con detalle y que sin embargo había moldeado silenciosamente muchas de sus decisiones posteriores. Al día siguiente, todavía inquieta por lo que había descubierto, Ana decidió ir a la biblioteca municipal del pueblo vecino más grande, donde sabía que guardaban los archivos de periódicos antiguos de la región minera. La bibliotecaria, una mujer joven llamada Patricia, la ayudó a buscar entre los microfilms hasta encontrar la edición exacta donde se relataba el derrumbe ocurrido 34 años atrás. La noticia, breve y escrita con el tono seco de la prensa de la época, relataba cómo un desprendimiento de roca había atrapado a un grupo de 7 trabajadores en el túnel principal de la mina conocida como El Progreso.
5 de ellos habían sido rescatados con vida tras casi 10 horas de trabajo de los equipos de rescate. 2 habían fallecido, entre ellos Ricardo Delgado, de 23 años, descrito en la nota como un hombre que, según testigos, había ayudado a varios compañeros a alcanzar la salida antes de quedar atrapado bajo los escombros. Leer esas líneas, escritas con la frialdad de una nota periodística cualquiera, hizo que Ana comprendiera con más claridad la magnitud de lo que Tomás había cargado durante toda su vida adulta. No era solamente la pérdida de un amigo, era la certeza de que ese amigo había muerto, en parte, por ayudarlo a él a salir con vida. Salió de la biblioteca con los ojos llorosos, agradeció a Patricia por su ayuda y condujo de regreso a casa en silencio, repasando una y otra vez la historia que empezaba a completar el rompecabezas. Fue esa misma noche, con la caja de cartas todavía sobre la mesa de la cocina, cuando finalmente decidió que no podía guardar ese descubrimiento solo para ella. Entró a la casa, se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde había desayunado con Tomás durante tantos años, y se quedó mirando la caja durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer. Su primer impulso fue llamar a Marcela y contarle todo, pero se detuvo. No sabía cómo explicar algo que ni ella misma comprendía completamente. Decidió, en cambio, llamar a la única persona que quizás podía ayudarla a entender. Don Ernesto, el cerrajero, quien conocía a Tomás desde jóvenes, mucho antes de que ella lo conociera a él. Don Ernesto llegó a la mañana siguiente, y cuando Ana le mostró las cartas y le contó lo que había descubierto, el hombre se quedó en silencio durante un largo momento, mirando hacia la ventana. Yo sabía que Tomás guardaba un secreto, doña Ana, pero nunca hasta ahora entendí completamente de qué se trataba. Él nunca hablaba del accidente de la mina. Lo poco que sé es que trabajaron juntos, él y Ricardo Delgado, en el mismo turno. Cuando ocurrió el derrumbe quedaron varios atrapados. Tomás siempre decía que Ricardo lo empujó hacia la salida cuando la estructura empezó a ceder, sacrificando los segundos que a él le faltaron para salir con vida. Tomás salió, Ricardo no. En una de las visitas posteriores, ya con más confianza entre ambas familias, Mateo le contó a Ana recuerdos que hasta entonces había guardado solo para sí mismo. Yo no sabía, de niño, quién era exactamente el señor que a veces pasaba a visitarnos, le explicó Mateo una tarde mientras reparaba una gotera en el techo del taller de costura que antes había sido el granero. Mi mamá me decía que era un amigo de mi papá, que había fallecido antes de que yo naciera. Yo lo llamaba tío Tomás, aunque él siempre me corregía con suavidad, diciendo que solo era un amigo de la familia. ¿Y él te visitaba seguido?, preguntó Ana, sentada en un banco cercano, observando cómo trabajaban las manos hábiles de Mateo, tan parecidas, según decía Rosa, a las de su padre. Un par de veces al año, quizás menos. Siempre llegaba con algo pequeño, un cuaderno nuevo para la escuela, una herramienta para que yo empezara a aprender mecánica, porque desde chico me gustaba desarmar cosas para ver cómo funcionaban. Recuerdo que una vez, cuando tenía como 12 años, me trajo mi primera caja de herramientas de verdad, no de juguete. Me dijo que un hombre debía saber arreglar las cosas con sus propias manos, que eso le daba dignidad. Nunca hasta mucho después entendí que probablemente hablaba también de sí mismo, de cómo él encontraba dignidad en arreglar, aunque fuera en secreto, algo que sentía roto dentro de él. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Pensó en Tomás, en las tardes que pasaba en el granero, en las horas que ella asumía dedicaba a proyectos propios, cuando en realidad quizás estaba pensando en este niño que crecía sin su padre, intentando, a su manera silenciosa, ser una presencia masculina, aunque fuera distante y espaciada. Cuando cumplí 18 años y decidí que quería estudiar mecánica automotriz, fue él quien pagó la matrícula del instituto técnico, aunque mi mamá insistió en que yo trabajara medio tiempo para aportar también. Continuó Mateo. Recuerdo que el día de mi graduación, hace ya varios años, alguien dejó un sobre en la puerta de nuestra casa con dinero suficiente para comprar mis primeras herramientas profesionales. No tenía remitente, pero mi mamá y yo supimos exactamente de quién se trataba. ¿Nunca vino a la graduación en persona? No. Me explicó mucho después, en una de sus últimas visitas,
que no quería arriesgarse a que alguien lo reconociera y empezara a hacer preguntas que pudieran, eventualmente, llegar hasta usted. Prefería mantenerse en las sombras, aunque eso significara perderse momentos importantes de mi vida. Confieso que de niño eso me dolía un poco. No entender por qué ese señor tan generoso nunca podía quedarse más tiempo, nunca aparecía en las fechas importantes. Ya de adulto, entendí que su ausencia en esos momentos era, paradójicamente, la prueba más grande de cuánto le importaba proteger a su propia familia. Ana tomó la mano de Mateo en ese momento, un gesto espontáneo que sorprendió a ambos. Lamento que hayas crecido sin conocerlo completamente, sin poder llamarlo de otra forma que no fuera tío. Pero quiero que sepas que de ahora en adelante no habrá necesidad de esconder nada. Eres bienvenido en esta casa las veces que quieras, sin condiciones ni secretos. Mateo sonrió, con los ojos húmedos, y continuó reparando la gotera en silencio, mientras Ana lo observaba con una ternura que jamás imaginó sentir hacia un desconocido que, en el fondo, ya no lo era del todo. Ana sintió que las piezas empezaban a encajar, aunque el dolor de entenderlas no fuera menor. ¿Por qué nunca me lo contó?, preguntó ella con la voz quebrada. 32 años de matrimonio y jamás me habló de esto. Quizás pensó que si se lo contaba, tendría que explicarle también por qué seguía ayudando a esa familia. Y quizás temía que usted lo malinterpretara, que pensara que había algo más entre él y esa mujer, cuando en realidad solo era culpa, doña Ana. Culpa de haber sobrevivido cuando su amigo no pudo. Aquella noche Ana no pudo dormir. Se quedó despierta revisando una y otra vez las cartas, tratando de entender al hombre con quien había compartido su vida, y descubriendo que a pesar de tantos años juntos, siempre hubo una parte de él que ella nunca conoció completamente. Al día siguiente decidió que necesitaba respuestas más allá de las que don Ernesto podía darle. Buscó en las cartas más recientes una dirección y encontró una en un pueblo vecino a poco más de 1 hora de distancia. Sin decirle a nadie a dónde iba, tomó su auto y condujo hasta allí. Antes de contarles lo que Ana encontró al llegar a ese pueblo, quiero aprovechar para preguntarles algo. Si están disfrutando de esta historia, sería un lindo gesto de su parte compartirla con alguien que también disfrute de este tipo de relatos. Ahora sí, continuemos. El lugar era pequeño, con calles empedradas y casas de fachadas coloridas. Se llamaba San Rafael de las Minas. Y aunque la mina que le daba nombre había cerrado hacía más de 20 años, el pueblo seguía viviendo del comercio pequeño y de los pocos talleres mecánicos y de costura que se habían instalado en las casas convertidas en negocios familiares. Ana caminó unos minutos antes de encontrar la dirección exacta, observando las calles, imaginando a Tomás recorriendo esos mismos caminos en secreto, mes tras mes, durante más de 20 años, sin que nadie de su propia familia lo supiera jamás. Preguntó por la dirección que tenía anotada, y una vecina, una señora de edad avanzada que barría la entrada de su casa, la guió hasta una vivienda modesta, con un jardín cuidado al frente y macetas de flores en cada ventana. Antes de tocar la puerta, Ana se quedó unos segundos observando la fachada, notando los pequeños detalles de una casa mantenida con esfuerzo y cariño. La pintura reciente, aunque sencilla, las flores bien regadas, una silla mecedora en el porche que parecía usarse todas las tardes. Tocó la puerta con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Una mujer de aproximadamente 60 años abrió la puerta. Tenía el cabello gris recogido en un moño y unos ojos oscuros que, al ver a Ana, mostraron primero sorpresa y después una tristeza profunda. «Usted debe ser Ana», dijo la mujer, antes de que ella pudiera presentarse. «Tomás me habló de usted muchas veces, aunque nunca pensé que llegaría este día». Ana entró a la casa invitada por Rosa y durante las siguientes 2 horas escuchó una historia que le cambió por completo la imagen que tenía de su esposo, y también de su propio matrimonio. Rosa le contó que Ricardo, su esposo, y Tomás habían sido amigos desde la infancia, criados en el mismo barrio humilde de las afueras de la ciudad minera. Cuando ambos empezaron a trabajar en la mina, siendo apenas unos jóvenes de 20 años, prometieron cuidarse el uno al otro, como hermanos. La noche del derrumbe, Ricardo efectivamente empujó a Tomás hacia la salida
cuando ya casi no quedaba tiempo, sacrificando la posibilidad de salvarse él mismo. Tomás cargó con esa culpa toda su vida, dijo Rosa con los ojos llenos de lágrimas. Cuando yo quedé viuda, con Mateo de apenas 3 años, él vino a buscarme. Me dijo que no podía deshacer lo que había pasado, pero que iba a cuidar de nosotros como si fuera su responsabilidad, aunque yo le insistí muchas veces que no era necesario, que no era su culpa. ¿Y usted aceptó su ayuda durante todos estos años?, preguntó Ana tratando de entender. Al principio me negué, me sentía orgullosa, no quería limosnas. Pero Tomás insistió, mes tras mes, sin faltar nunca, incluso en los años en que sé que a ustedes tampoco les sobraba el dinero. Nunca pidió nada a cambio. Solo pedía que Mateo pudiera estudiar, que tuviera las oportunidades que su padre no alcanzó a darle. Rosa se levantó, sirvió un poco más de café en ambas tazas y continuó hablando, como si necesitara sacar de una vez todos los recuerdos que había guardado durante tanto tiempo. Recuerdo un año especialmente difícil, cuando Mateo tenía apenas 8 años y se enfermó de gravedad. Necesitábamos dinero para los médicos, para las medicinas, y yo no sabía a quién acudir. Tomás llegó esa misma semana sin que yo se lo pidiera, como si hubiera sabido de alguna manera que lo necesitábamos. Nunca hasta hoy entendí cómo se enteraba de esas cosas, pero siempre aparecía en el momento justo. Le pregunté una vez cómo lo hacía, y solo me respondió que Ricardo también lo hubiera hecho por su familia si los papeles se hubieran invertido. ¿Y usted nunca sintió curiosidad por conocerme?, preguntó Ana, con una mezcla de tristeza y ternura en la voz. Durante todos estos años, ¿nunca quiso saber quién era la esposa de Tomás? Muchas veces, admitió Rosa. Pero él siempre fue claro desde el principio. Esto debía quedar entre nosotros. Me decía que no quería que usted cargara con un peso que no le correspondía, que su culpa era solo de él, y que prefería sostenerla solo, aunque eso significara mentirle, en cierta forma, durante toda su vida. Yo respeté su decisión, aunque a veces, sinceramente, sentía que no era justo para usted. Ana guardó silencio por un momento, procesando esas palabras. Sentía que, de alguna manera extraña, ella y Rosa habían compartido, sin saberlo, la vida del mismo hombre durante más de 2 décadas. Una compartiendo su cama, su casa, sus días comunes. La otra recibiendo en silencio la culpa y la generosidad de ese mismo hombre marcado por una tragedia. Ana sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Alivio, porque no había una infidelidad detrás del secreto. Tristeza, porque Tomás había cargado solo con ese peso durante tantos años. Y también un dolor profundo, porque sentía que una parte importante de la vida de su esposo había quedado completamente oculta para ella. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Ana casi en un susurro. Yo lo habría entendido, yo lo habría apoyado. Rosa la miró con ternura antes de responder. Creo que Tomás tenía miedo de que usted pensara mal de la situación. Una mujer visitando en secreto, dinero enviado cada mes, un hijo que no era suyo pero al que ayudaba como si lo fuera. Entiendo que desde afuera pueda parecer una historia diferente a la que realmente es. Él prefirió cargar solo con esa culpa antes que arriesgarse a que usted dudara de su amor. En ese momento un hombre joven entró a la casa. Era Mateo, ahora de 28 años, con el mismo rostro que Ana había visto en la fotografía del granero. Al ver a Ana y al escuchar de quién se trataba, se quedó paralizado por un instante, antes de acercarse con respeto. Señora Ana, no sé cómo agradecerle todo lo que su esposo hizo por mi familia. Sin su ayuda, yo no habría podido estudiar. No tendría mi taller. No sería quien soy hoy. Siempre quise conocerla, agradecerle en persona. Pero Tomás nos pidió que nunca la buscáramos, que respetáramos su privacidad. Ana sintió que las lágrimas finalmente salían, después de semanas conteniéndolas. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran también lágrimas de un extraño orgullo, al descubrir que el hombre con quien había compartido su vida, a pesar de sus silencios, había sido alguien capaz de sostener una promesa durante más de 2 décadas sin buscar reconocimiento, sin pedir nada a cambio.
regresó a su pueblo esa misma tarde, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía alivio de que el secreto no fuera lo que había temido al principio. Por otro lado, sentía una tristeza profunda al comprender que durante tantos años ella había compartido su vida con un hombre que llevaba una herida que nunca se atrevió a mostrarle completamente. Los días siguientes, Ana los pasó reflexionando. Habló con Andrés, su hijo, y le contó todo lo que había descubierto. Al principio Andrés se mostró desconfiado, incluso molesto, sintiendo que su padre había ocultado algo tan importante durante tantos años. Le costaba entender por qué Tomás había preferido guardar silencio en lugar de compartir esa carga con su propia familia. Papá nunca me habló de la mina, nunca mencionó a Ricardo, nunca dijo nada sobre este tal Mateo, decía Andrés caminando de un lado a otro en la cocina, con evidente frustración. ¿Cómo pudo guardar algo así durante toda su vida? Ana, sorprendentemente más serena que su hijo, intentó explicarle lo que ella misma había comprendido después de hablar con Rosa. Creo que tu padre cargó con una culpa que nunca supo cómo compartir. A veces las personas que más queremos guardan silencios no porque no confíen en nosotros, sino porque temen que ese silencio, al romperse, cambie la forma en que los vemos. Tu padre prefirió proteger nuestra imagen de él antes que aliviar su propia carga. Pero eso significa que todos estos años hemos tenido menos, mamá, insistió Andrés con la voz alterada. ¿El dinero que se iba cada mes a esa familia no era también nuestro? ¿No hubiéramos podido usarlo para arreglar la casa, para ayudarme cuando yo empezaba con el taller, para tantas cosas que necesitamos y que papá siempre decía que no alcanzaban? Ana entendió la molestia de su hijo y no intentó minimizarla. Sabía que aquellos años no habían sido fáciles económicamente y que muchas veces habían tenido que ajustarse, posponer gastos, incluso pedir prestado para cubrir emergencias. Saber que parte de ese dinero se destinaba en secreto a otra familia era, sin duda, difícil de digerir. Tienes razón en sentirte así, Andrés. Es justo que te moleste. Yo también sentí esa misma rabia los primeros días. Pero después entendí que tu padre no lo hizo por egoísmo ni por falta de amor hacia nosotros. Lo hizo porque cargaba con una deuda que consideraba de vida o muerte. No te pido que lo perdones de inmediato, solo te pido que le des tiempo a esa idea, como yo me lo he dado. Cuando Gloria se enteró del secreto algunas semanas después, su reacción fue todavía más dura que la de Andrés. Llegó hasta la casa de Ana visiblemente indignada, exigiendo saber por qué su hermano había mantenido algo así oculto incluso de ella, que se consideraba su confidente desde la infancia. Yo conocí a Tomás mejor que nadie, Ana, y jamás me dijo una palabra de esto. ¿Cómo pudo guardar un secreto tan grande incluso de su propia hermana? Quizás Gloria, precisamente porque era su hermana, temía tu opinión más que la de nadie. Respondió Ana con calma, sorprendida de su propia serenidad frente a la indignación de su cuñada. A veces guardamos los secretos más grandes de quienes más nos conocen, porque tememos su juicio más que el de cualquier otra persona. Gloria se quedó en silencio ante esa respuesta, y aunque tardó varias semanas en procesar completamente la noticia, con el tiempo terminó reconociendo, a su manera, que el gesto de su hermano, aunque doloroso de descubrir, hablaba de una lealtad poco común hacia la memoria de su amigo caído. Cuando Marcela se enteró, viajó de inmediato desde la ciudad para hablar con su madre en persona. Su reacción fue distinta a la de su hermano, más comprensiva, más dispuesta a ver la situación desde la perspectiva de la lealtad y la promesa cumplida. Mamá, yo creo que esto solo demuestra lo que siempre supimos de papá, que era un hombre de palabra, aunque a veces esa palabra la cumpliera en silencio. Me parece hermoso que haya sostenido esa promesa durante tanto tiempo, sin buscar que nadie lo supiera ni lo reconociera. Las opiniones divididas entre sus hijos hicieron que Ana reflexionara aún más sobre lo que debía hacer de ahora en adelante. ¿Debía continuar con la ayuda que Tomás le daba a Rosa y a Mateo? ¿Era su responsabilidad ahora que él ya no estaba? ¿O debía simplemente cerrar ese capítulo, guardar las cartas y seguir con su vida como si nunca hubiera abierto la puerta de ese granero? Antes de contarles la decisión que tomó Ana, quiero agradecerles nuevamente su compañía.
Estas historias solo tienen sentido cuando hay alguien del otro lado dispuesto a escucharlas. Así que gracias de verdad por estar aquí. Sigamos con el relato. Pasaron varias semanas en las que Ana no volvió a comunicarse con Rosa ni con Mateo, aunque pensaba en ellos con frecuencia. Durante ese tiempo decidió ordenar por completo el granero, revisando cada caja, cada carta, buscando entender mejor la historia completa de Tomás y de su amistad con Ricardo. Encontró en una de las cajas más antiguas una carta que Tomás nunca había enviado, escrita apenas unos meses después del accidente en la mina, cuando aún era un hombre joven, mucho antes de conocer a Ana. En esa carta, dirigida a Ricardo como si aún pudiera leerla, Tomás escribía sobre el peso de la culpa, sobre las noches sin dormir, sobre la promesa que se había hecho a sí mismo de cuidar a la familia de su amigo mientras viviera. Prometo que Rosa y el niño nunca les faltará nada mientras yo tenga vida y fuerzas para trabajar. Sé que no puedo devolverte lo que hiciste por mí, pero puedo asegurarme de que tu sacrificio no haya sido en vano. Leer esas palabras le dio a Ana una comprensión mucho más profunda de quién había sido su esposo, no solo como compañero de vida, sino como hombre, con sus propias heridas, sus propios silencios y su propia forma particular de cargar con la responsabilidad y el honor. Antes de tomar esa decisión, sin embargo, Ana tuvo que enfrentar otro problema inesperado. Alguien en el pueblo la había visto salir de la casa de Rosa durante su primera visita a San Rafael de las Minas, y como suele ocurrir en las comunidades pequeñas, el comentario viajó rápido, transformándose en el camino de boca en boca. Para cuando llegó a oídos de Ana, la versión que circulaba era muy distinta a la realidad. Se decía que Tomás había tenido una segunda familia oculta, una amante de toda la vida, y que Ana apenas se estaba enterando después de su muerte. Doña Carmen fue quien le contó, con evidente incomodidad, lo que se comentaba en la tienda del señor Bautista y en la iglesia los domingos después de la misa. No quiero que te enteres por otra persona, Ana, y menos de mala manera. Hay quienes están diciendo cosas feas sobre Tomás, sobre una mujer en otro pueblo, sobre un hijo secreto. Sé que no es asunto mío, pero pensé que preferirías saberlo. Ana sintió una mezcla de indignación y tristeza al escuchar esto. Indignación porque la memoria de Tomás estaba siendo manchada con una versión falsa de los hechos. Tristeza porque comprendía que, sin el contexto completo, cualquiera podría llegar a la misma conclusión equivocada que ella misma había temido al principio. Decidió entonces que no permitiría que el silencio alimentara rumores falsos. Sin entrar en todos los detalles privados de la historia, habló con las personas más cercanas de su círculo, explicando lo esencial: que Tomás había ayudado durante años a la viuda y al hijo de un compañero de trabajo fallecido en un accidente laboral, como una forma de honrar una deuda de gratitud, y que no existía ninguna traición ni ninguna relación distinta a la de una ayuda generosa y silenciosa. La verdad, contada con calma y sin vergüenza, apagó rápidamente los rumores más dañinos. Algunos vecinos incluso expresaron admiración por lo que Tomás había hecho, reconociendo en su gesto un acto de lealtad poco común. Ana entendió, con esa experiencia, que ocultar completamente la verdad solo hubiera dado más espacio a la especulación, mientras que enfrentarla con honestidad, aunque fuera dolorosa, terminaba trayendo más paz que silencio. Fue entonces cuando decidió que no podía simplemente cerrar ese capítulo. La promesa de Tomás no había terminado con su muerte. Si él había sostenido ese compromiso durante más de 20 años, sin faltar nunca, ella sentía que lo menos que podía hacer era, al menos, mantener el contacto con Rosa y con Mateo, aunque fuera de una manera distinta a como Tomás lo había hecho. Visitó nuevamente a Rosa, esta vez sin el peso de la incertidumbre que había sentido la primera vez. La conversación entre ambas mujeres fluyó de manera distinta, más cercana, casi como si compartieran algo que nadie más podía entender completamente: el amor y la pérdida de dos hombres unidos por una tragedia y una promesa. No vengo a continuar exactamente con lo que hacía Tomás, le dijo Ana, pero me gustaría que mantuviéramos el contacto. Creo que él hubiera querido que las familias se conocieran, no solo que existiera un envío de dinero cada mes. Rosa, conmovida, aceptó la propuesta con gratitud.
Con el paso de los meses, la relación entre ambas familias se fue construyendo de una manera distinta a la que Tomás había mantenido en secreto. Mateo empezó a visitar a Ana ocasionalmente, ayudándola con reparaciones en la casa, ya que su oficio de mecánico le permitía resolver problemas que Ana, sola, no podía enfrentar. Andrés con el tiempo también fue suavizando su postura, y en una comida familiar organizada por Ana, conoció finalmente a Mateo en persona, entendiendo mejor la historia que su padre había cargado durante toda su vida. «Creo que papá hubiera estado orgulloso de vernos aquí, a todos juntos», dijo Andrés aquella noche, levantando una copa en un brindis improvisado. Ana sintió por primera vez desde la muerte de Tomás una sensación de paz genuina. No era que el dolor hubiera desaparecido completamente, pero había encontrado un sentido nuevo en la historia de su esposo, uno que le permitía honrar su memoria sin la sombra de la duda o la sospecha que había sentido al principio. Con el paso de los meses, Ana también empezó a reconstruir su propia vida. Se unió a un grupo de mujeres del pueblo que se reunían los martes para tejer y conversar, una actividad que Tomás siempre había considerado una pérdida de tiempo, pero que a Ana le devolvió una sensación de comunidad que había perdido desde que sus hijos se independizaron. Entre risas y puntadas, las mujeres del grupo compartían también sus propias historias de pérdida, de hijos que se habían ido, de esposos difíciles, de sueños postergados por décadas de trabajo y crianza. Ana descubrió que hablar abiertamente de su dolor, en lugar de guardarlo como había hecho durante tantas semanas, le aliviaba de una manera que no esperaba. Empezó también a cuidar el jardín de la casa con más dedicación, algo que compartía ahora con una vecina, doña Carmen, quien se convirtió en una amiga cercana durante ese proceso de duelo y reconstrucción. Juntas plantaron nuevas flores alrededor del nogal que Tomás había sembrado tantos años atrás, y Ana sintió que, de alguna manera, estaba dándole una segunda vida a ese rincón del terreno que tanto significaba para ella. Fue precisamente doña Carmen quien, meses después, le presentó a Ana a su hermano viudo, don Salvador, un hombre pausado, de gestos amables, que había perdido a su esposa hacía casi 4 años tras una larga enfermedad. Se conocieron primero en una comida familiar organizada por Carmen, y aunque al principio la conversación entre ambos fue apenas cortés, con el tiempo empezaron a coincidir con más frecuencia. En la misa de los domingos, en el mercado los sábados por la mañana, en las pocas fiestas del pueblo donde ambos, viudos, terminaban sentados en la misma mesa por costumbre de los organizadores. La amistad entre ambos surgió de manera natural, sin prisas, compartiendo tardes de café y conversaciones sobre sus respectivas pérdidas. Don Salvador, agricultor retirado, le contaba a Ana sobre los años que había pasado cuidando a su esposa enferma, sobre el vacío que sintió después de su partida, sobre cómo había aprendido poco a poco que honrar la memoria de alguien no significaba dejar de vivir. Ana encontraba en esas conversaciones un reflejo de su propio proceso, una validación de que era posible seguir adelante sin que eso significara olvidar. Ana no buscaba reemplazar lo que había tenido con Tomás, y así se lo hizo saber a don Salvador desde el principio, algo que él mismo compartía respecto a su propia esposa fallecida. Ambos entendían que sus corazones cargaban historias completas, cerradas de cierta manera, pero que eso no impedía abrir un espacio nuevo, distinto, para una compañía sincera en esta etapa de sus vidas. Con el tiempo empezaron a caminar juntos algunas tardes por el camino que bordeaba el río del pueblo, sin definir exactamente qué eran el uno para el otro, disfrutando simplemente de la tranquilidad de una compañía que no exigía nada más que respeto y buena conversación. Un año después de la muerte de Tomás, Ana decidió organizar una pequeña reunión en su casa para conmemorar su memoria. Invitó a sus hijos, a sus nietos, a don Ernesto, a doña Carmen, a Gloria, y también, por primera vez de manera abierta ante toda la familia, a Rosa y a Mateo. Los primeros minutos de la reunión estuvieron marcados por cierta tensión. Gloria observaba a Rosa desde la distancia, sin saber bien cómo comportarse frente a la mujer cuya historia había estado tan entrelazada con la de su hermano, sin que ella lo supiera. Andrés, por su parte, mantuvo una actitud cordial pero cautelosa con Mateo durante la primera hora,
como midiendo si realmente podía confiar en aquel hombre que hasta hacía poco era un completo desconocido para la familia. Pero conforme avanzó la tarde, entre café, pan dulce preparado por doña Carmen y las risas de los nietos de Ana correteando por el jardín, las barreras se fueron disolviendo poco a poco. Fue Gloria quien, sorprendentemente, dio el primer paso hacia el acercamiento, sentándose junto a Rosa en el jardín y preguntándole, con una curiosidad genuina, cómo había sido Ricardo, el esposo que ella nunca llegó a conocer. Era un hombre alegre, contó Rosa con una sonrisa nostálgica. Le gustaba cantar mientras trabajaba, aunque cantaba muy mal, y todos en la mina se burlaban de él por eso. Tomás y él eran inseparables desde niños. Recuerdo que Tomás venía a nuestra casa los domingos, antes de que yo me casara con Ricardo, cuando todavía eran solo un grupo de amigos jugando fútbol en la calle. Gloria escuchó esas historias con atención y por primera vez desde que se enteró del secreto, sintió que comprendía mejor a su hermano. No como un hombre que había ocultado algo vergonzoso, sino como alguien que había cargado en silencio con el peso de una amistad interrumpida por la tragedia. Andrés, por su parte, terminó pasando gran parte de la tarde conversando con Mateo sobre motores y mecánica, descubriendo que ambos compartían la misma pasión por reparar cosas con las manos. Para cuando la reunión llegó a su fin, ya habían intercambiado números de teléfono, prometiendo visitarse mutuamente en sus respectivos talleres. La reunión, que podría haber sido incómoda dado el contexto, terminó siendo un momento de genuina calidez, donde cada uno compartió recuerdos distintos de Tomás, construyendo entre todos una imagen más completa del hombre que había sido: esposo, padre, amigo leal y guardián silencioso de una promesa que había sostenido hasta el final de sus días. Antes de contarles cómo terminó esta historia, quiero decirles que este tipo de relatos me recuerdan por qué me gusta tanto compartir estas historias con ustedes. Gracias por seguir aquí, acompañándome hasta este punto. Ya casi llegamos al final. Durante esa reunión, Mateo se acercó a Ana con un sobre en la mano. Señora Ana, encontré esto entre las cosas de mi madre. Es una carta que su esposo le escribió hace muchos años, cuando yo era apenas un niño. Creo que usted debería tenerla. Ana abrió el sobre esa misma noche, cuando todos los invitados ya se habían marchado y la casa había vuelto a su silencio habitual. La carta, escrita por Tomás muchos años atrás, decía lo siguiente: Rosa, si algún día Ana llega a enterarse de esto, quiero que sepas que no fue por falta de confianza en ella que guardé este secreto. Fue porque temía que el peso de mi culpa se convirtiera también en su carga, y ella ya tenía suficiente con sostener nuestra propia familia. Si algún día ella descubre la verdad, dile que la amé cada día de mi vida, sin reservas, y que este secreto nunca fue una traición hacia ella, sino una deuda hacia un amigo que me dio la vida que después pude construir junto a ella. Ana leyó esas palabras varias veces, sintiendo que finalmente cerraba el círculo de dudas que se había abierto el día que entró al granero. Comprendió que el amor de Tomás hacia ella nunca había estado en duda, y que el secreto que había guardado durante tantos años no era una traición, sino la forma en que un hombre, marcado por una tragedia que nunca pudo superar completamente, intentó honrar dos promesas al mismo tiempo: la de cuidar a la familia de su amigo caído y la de proteger a su propia esposa de una carga que consideraba solo suya. Con el paso de los años, Ana convirtió el granero en un pequeño taller de costura, donde recibía a las mujeres del pueblo para enseñarles el oficio que había aprendido de joven. Conservó, sin embargo, un rincón especial donde guardó las cartas de Tomás, como un recordatorio permanente de la complejidad del hombre que había amado y de las muchas capas que puede tener una vida compartida, incluso después de más de 3 décadas de matrimonio. Mateo continuó visitándola con frecuencia y con el tiempo se convirtió en una especie de hijo adoptivo para Ana, alguien a quien ella también apoyó en los momentos difíciles de su vida, cerrando así, de una manera distinta, el círculo que Tomás había empezado tantos años atrás. Rosa y Ana desarrollaron una amistad genuina, basada ya no en la culpa ni en la obligación, sino en el respeto mutuo y en el cariño que surge entre dos mujeres que han compartido, de maneras distintas, el amor por el mismo hombre bueno, aunque imperfecto.
La relación de Ana con don Salvador también fue creciendo, sin prisa, sin la necesidad de definir etiquetas apresuradas. Ambos entendían que la vida, después de cierta edad, no exige respuestas rápidas ni decisiones apuradas, sino compañía sincera y respeto por los tiempos de cada uno. Ana solía decir, cuando alguien le preguntaba sobre lo sucedido con el granero, que aquella puerta cerrada durante tantos años no escondía un engaño, sino una lección. Que las personas a las que más amamos siempre guardan rincones que no terminamos de conocer completamente, y que eso no significa que el amor compartido haya sido menos real o menos verdadero. Aprendió que el amor no depende de conocerlo todo del otro, sino de confiar en que, incluso en los silencios, existe una razón que merece comprensión antes que juicio. Con el paso de los años, Gloria terminó convirtiéndose también en una visita habitual en casa de Ana, y en más de una ocasión coincidió con Rosa en las tardes de café del jardín, compartiendo anécdotas de los dos hermanos, de la infancia de Tomás, de la juventud de Ricardo, construyendo entre las tres mujeres una memoria colectiva que ninguna hubiera podido reconstruir sola. Andrés, por su parte, terminó asociándose con Mateo para abrir juntos un pequeño taller mecánico más grande en el pueblo, uniendo la experiencia de ambos y honrando, sin proponérselo del todo, la amistad que sus propios padres jamás pudieron completar en vida. Marcela, desde la ciudad, visitaba cada vez con más frecuencia, trayendo a sus hijos para que conocieran el taller de costura de su abuela, y sin falta preguntaba por las novedades de Rosa y Mateo, a quienes ya consideraba parte extendida de la familia. En una de esas visitas, mientras ayudaba a su madre a doblar telas en el antiguo granero, le confesó algo que emocionó profundamente a Ana. «Mamá, creo que esta historia me enseñó algo importante sobre papá y sobre ti. Aprendí que el amor verdadero no se mide por lo que sabemos del otro, sino por cómo elegimos reaccionar cuando descubrimos lo que no sabíamos. Tú pudiste haberte quedado con el resentimiento, con la sospecha, y en cambio elegiste la comprensión. Eso también es un tipo de fortaleza que quiero enseñarles a mis hijos». Ana abrazó a su hija en silencio, sintiendo que de alguna manera todo el dolor de aquellas semanas de descubrimiento se había transformado en algo valioso, no solo para ella, sino para toda la familia que había construido junto a Tomás, y también para la nueva familia extendida que ahora formaba parte de su vida diaria. Y así, con el paso del tiempo, la protagonista de esta historia, una mujer que durante décadas se acostumbró a resolver todo por sí misma, aprendió también a apoyarse en otros, a construir nuevas relaciones sin miedo, y a honrar la memoria de su esposo no desde el resentimiento ni la sospecha, sino desde la comprensión y el perdón. El granero cerrado, que durante tanto tiempo representó un misterio incómodo en su matrimonio, terminó convirtiéndose en el lugar donde Ana encontró, finalmente, la paz que necesitaba para seguir adelante, más fuerte, más libre y con una visión distinta de lo que significa amar a alguien durante toda una vida, con sus luces y también con sus sombras. Esta historia nos deja una enseñanza sencilla pero importante. Antes de juzgar los silencios de quienes amamos, vale la pena buscar la verdad completa, porque muchas veces detrás de un secreto no hay traición, sino amor expresado de una forma que no supimos reconocer a tiempo. Y eso, con paciencia y comprensión, siempre se puede sanar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde tendré otro relato esperándolos. Cuídense mucho y hasta la próxima.